Buenos días a todos, buenas tardes a los que se suman desde Europa. Estamos nuevamente en una nueva edición del GC Academy, un webinar para ustedes de evidencia científica en el uso de implantes texturizados. Les agradecemos a todos por haberse conectado. Siguiente. Brevemente les vamos a comentar qué es el GC Academy. Muchos de ustedes lo conocen, que es una iniciativa de entrenamiento que desarrollamos en el año 2014 en Argentina. Ya hemos tenido 5 ediciones presenciales y más de 200 cirujanos participantes. Hemos tenido además también ediciones en Colombia, México y España. Y en el año 2018 hemos llevado la iniciativa al medio digital. Así que gcacademy.com es una plataforma de entrenamiento digital donde pueden encontrar toda clase de entrenamientos para cirugía plástica, estética y reconstructiva y novedades. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, GC Aesthetics en español, GC Aesthetics Brasil, GC Aesthetics Colombia y GC Academy Lo Nuevo para enterarse de las novedades. Adelante. ¿Quiénes somos? Brevemente, somos la compañía que tiene entre sus marcas los implantes Eurosilicon y Nagor, con más de 30 años en Eurosilicon y 40 años en Nagor. Tenemos nuestras plantas de manufactura en Escocia y en Francia. Y en el último tiempo hemos desarrollado soluciones integrales para los cirujanos, tanto con el lanzamiento de IV, que es un sistema de teleconsulta para cirujanos plásticos, y de NOA, que es un sistema de prendas de compresión pre- y postquirúrgicas, que les invitamos a conocer. Siguiente. ¿Cómo hacer preguntas? Pueden ingresar en el sector que se llama Q&A, para preguntas y respuestas, para que nuestro moderador, en este caso hoy, pueda verlas y hacérselas llegar a los disertantes hacia el final de las presentaciones. Adelante. Bueno, en la agenda de hoy tenemos el honor y el privilegio de contar con 3 prestigiosos cirujanos plásticos de la región: el doctor Gustavo Abrile, que será nuestro moderador, el doctor Alexandre Piazzi y el doctor Javier Vera Cucchiaro, que serán los presentadores. Yo voy a tener el honor de presentar al doctor Gustavo Abrile, que es cirujano plástico, past president en el año 2017 al 2019 de la Sociedad de Cirugía Plástica del Nordeste, secretario nacional de Argentina del ISAPS, jefe de servicio de cirugía plástica del Hospital Parque Salud de Posadas, Misiones en Argentina, y director médico de la clínica que lleva su nombre, entre otros cargos. Le agradecemos muchísimo la presencia, doctor Gustavo, y le paso a usted la moderación. Bueno, buenos días, es un placer, Federico, agradecido por la invitación. También quiero agradecer a Gisele Cadaval de Brasil y a Nicky Parson, que nos está acompañando desde Madrid. Y hoy el tema que nos reúne es evidencia científica en el uso de los implantes texturizados. Para eso se han convocado 2 prestigiosos cirujanos, colegas conocidos de Sudamérica, que son el doctor Alexandre Piazzi Passo y el doctor Javier Vera Cucchiaro. En primer lugar va a hablar el doctor Alexandre Piazzi, quien es médico asistente del Hospital Das Clínicas de la Universidad de San Pablo, cuyo jefe de servicios es el doctor Robert Gemperli, coordinador de cirugía plástica del núcleo avanzado de mastología del Hospital Sirio-Libanés, coordinador de las pruebas académicas de cirugía plástica del Hospital Sirio-Libanés, forma parte del Global Network del BIALCL y de la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos, forma parte del grupo de tarea de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica y miembro de múltiples sociedades científicas internacionales. Así que, doctor Alexandre Piazzi, un placer tenerlo con nosotros hoy al mediodía para toda Latinoamérica e Ibero Latinoamérica, así que esperamos su presentación. Graças, Gustavo. Obrigado. Vou falar português e portunhol, vocês me desculpem. Gostaria de agradecer a GCA pelo convite e a todos vocês para a gente conseguir expressar a nossa ideia em relação aos implantes texturizados. Toda vez que eu penso no uso de implantes texturizados, eu também penso se a gente poderia ou não utilizar os implantes lisos. A minha pergunta é: o que vai me fazer trocar de implantes texturizados para implantes lisos? Será que eu vou ter que trocar? Qual é o motivo que as pessoas, que os cirurgiões plásticos do mundo inteiro estão pensando
Eu diria que a gente está falando que está trocando, mas não, muitos ainda estão pensando nessa troca. Provavelmente, e é isso que eu quero mostrar para os senhores na minha aula hoje, na minha discussão, provavelmente muitos induzidos pelo BIA-LCL. Quando eu penso nisso, eu vou contar um pouco da história. Todos os senhores conhecem a história dos implantes mamários, mas eu vou tentar explicar, através da história, o que pode ter acontecido, principalmente em relação à tendência do mercado americano e a essa explosão no mercado mundial. Tudo começa em 62, os senhores sabem. Aí depois, em 72, a segunda geração dos implantes, que basicamente começa aqui o poliuretano. Mas logo em seguida, na urina de rato, aparece o 2,4 TDA, que parece, quer dizer, coisa muito ínfima. Ele suspende todo o poliuretano, principalmente por essa excreção de 2,4 TDA na urina de ratos. Na década de 70, a terceira geração, a texturização. Então, os senhores veem, desde o implante liso aqui, no seu início, 62, todos os problemas que aconteceram com eles, que os pacientes sofreram com isso. Veio a segunda geração com a texturização e a terceira, com a proibição do poliuretano, começou a imitá-lo e ver que a vantagem que ele tinha em relação à aderência do poliuretano era muito importante. Então, a indústria desenvolvendo tecnologia para melhorar a performance dos implantes mamários. Em 92, entra a moratória nos Estados Unidos, de 92 a 2006. Mas, durante essa moratória americana, a indústria continua desenvolvendo os implantes mamários. Vamos partir para a quarta, para a quinta geração, em relação à espessura do invólucro, a coesividade do gel, as barreiras, diferentes texturas, perfis mamários. Quer dizer, tudo isso está acontecendo, a moratória está instalada nos Estados Unidos, mas a indústria não para de desenvolver tecnologia nos implantes mamários. Com a moratória, os Estados Unidos, o que eles usam? Eles utilizam implantes salinos de superfície lisa. E os outros países, implantes de silicone texturizados. Acaba a moratória nos Estados Unidos, os Estados Unidos continuam usando implante preenchido agora com silicone, só que continuam utilizando superfície lisa. E os outros países, implantes de silicone texturizados. Então, nós temos que perceber o seguinte: o mundo inteiro estava apto, estava sabendo, estava vendo todas as benéfices dos implantes texturizados. Os americanos presos ainda na ideia de implante liso, apesar de vários trabalhos, que são trabalhos de pré-approval, pós-approval, serem originários dos Estados Unidos, mas a prática clínica até 2006, 2007, eles usavam só implante liso. Em 2012, começa uma transição muito interessante nos Estados Unidos, baseado, claro, num marketing muito grande da terceira empresa que entrou com a FDA lá, que teve a liberação do uso nos Estados Unidos, que foi a Sientra. Ela, tanto marketing que eles fizeram, os americanos em 2012, 2013, estavam usando assim 70%, 60% implantes texturizados e 30%, 40% implantes lisos. Eles estavam numa transição. De quase 100% de liso, eles já estavam virando a curva e quase que chegando aí 80% texturizado, não exagerando um pouquinho. Mas logo em seguida, quando eles estavam nesse, assim, textura, aderência, tudo isso é muito vantajoso aos pacientes e às nossas técnicas e táticas cirúrgicas, aparece o fantasma do BIA-LCL. Então, a gente vê nesse gráfico aqui que eles ficaram até 2006 lisa. Aí aqui começa, basicamente, 2012, quando explode os casos de BIA-LCL, é que eles estavam mudando para texturizado. Então, vocês imaginam que todo mundo estava no liso. Quando eles começam a ter uma mudança para o texturizado, aparece o BIA-LCL e logo em seguida eles vão para o liso. E hoje o americano usa quase 90% liso. Então, eles já tinham uma prática do liso e assustados por essa doença, eles voltaram e hoje em dia continuam utilizando o liso e tentando propagar isso para o mundo inteiro. E é isso que a gente vai discutir de uma forma muito rápida. Em 2020, quantos BIA-LCL nós temos no mundo? A SPS lançou agora 926, isso não está publicado, está no site da SPS, mas que a gente tem publicado, ou seja,
relatado, caso por caso, a gente continua ainda do ano passado, de 573. Alexandre, pode ser 1.000? Pode ser 1.000? Pode ser 1.500? Pode ser. Mas que a gente tem da database, que a gente segue do FDA, 573. E 33 mortes. E no Brasil? No Brasil, 28 casos relatados. Então, a gente pode ter que ter um pouco mais, 50 casos, mas assim, que a gente está atrás. Existe uma força-tarefa no Brasil preocupado com os casos de BLCL. A gente tem, sim, dado bastante respaldo aos cirurgiões plásticos brasileiros que vêm ao diagnóstico de BLCL. Mas a gente está com mais ou menos 28 casos no Brasil e uma morte. E no mundo? No mundo, quantos pacientes têm implantes de mama? 15 milhões? 20 milhões? 30 milhões? Quer dizer, existem várias estatísticas em relação a quantos pacientes têm implantes no mundo. A que eu vou usar é a menor. Por quê? Quando eu vou fazer uma estatística que eu não gosto, que é a média, eu vou colocar o número de pacientes com implante mamário o menor possível. Então, no mínimo, assim, exagerando lá para baixo, nós temos 15 milhões de pacientes com implantes mamários. Mesmo assim, tudo que nós fizermos em relação aos implantes que esses pacientes utilizam, nós estamos maculando e podemos ter, entre aspas, uma alteração de saúde pública muito importante. Então, muito cuidado. Mas eu vou chutar, de novo, a estatística lá para baixo, com 15 milhões. Usando isso, e usando que nós temos 573 verdadeiros casos de BLCL, o risco de você desenvolver BLCL é muito, muito baixo. A gente tem 1 para 26 mil e 1 para 454 mil de morte. Então, é muito raro. Só que eu paro e faço de novo um adendo. Provavelmente, a gente vai trocar as texturas, as benefícios da aderência dos nossos implantes somente por causa do BLCL. Eu faço uma pergunta a todos que estão ouvindo. Qual o outro motivo que você trocaria a textura, todas as suas qualidades, a aderência, tudo que a gente já discutiu, que não é o mote da aula hoje, se não fosse o BLCL? Você trocaria seu implante texturizado pelo implante liso? Por uma doença rara. No Brasil, o risco, então, é 1 para 107 mil. 1 para 3 milhões de mortes. Se a gente falar que tem 30 milhões de pacientes implantados no mundo, se a gente falar que tem 50 milhões de pacientes, que já existe, quer dizer, 100 milhões de implantes, né? 50, 2 quadrados, 100 milhões ou 70 milhões de implantes, a gente vai ter o risco aqui diminuído por 10, quer dizer, 1 para quase 1 milhão. Então, essa doença seria quase que desprezível. Mas não, eu não quero achar isso. A gente tem que se preocupar com as doenças, tem que fazer o diagnóstico, mas a gente tem que falar, será que isso é suficiente para eu trocar as minhas texturas pelos implantes lisos? E trabalhos como esse não fazem bem. Um autor eu conheço, já visitei, já tive algumas vezes com ele. Ele publica agora em 2020, janeiro de 2020, uma casuística de 1 para 350. Isso assusta. Todo mundo fica assustado. Imagina, 1 para cada 350 pacientes não vai ter BLCL. Mas não. Isso aqui é de um cirurgião só. Isso não pode ser extrapolado para todo mundo, para todos os países, para todas as regiões. Não pode. Isso é isolado ali no Memorial de Nova York. Por um cirurgião, um serviço. É um centro de referência de câncer. A gente sabe que em reconstrução mamária existe um índice maior de infecção, de contaminação, provavelmente de formação de biofilme. E biofilme é o grande vilão provável do BALCL. Esses pacientes, da casuística dele, 50% foram submetidos a rádio ou quimioterapia. A gente tem, com certeza, aí, diagnósticos diferenciais, como linfoma metastático, linfoma primário de mama. Existem 70% de mastectomia bilateral BRCA1, e BRCA1 tem um trabalho recente mostrando que existe uma incidência maior de BLCL em pacientes que têm BRCA1, e linfromene também, existe uma incidência maior de BLCL em pacientes com linfromene, e com certeza ele tem pacientes com linfromene nessa casuística. E vamos imaginar que seja 1 para 350. 15 milhões de pacientes, 5 milhões, ou seja, um terço, que deve ser mais do que um terço, usou textura tipo 3, a gente tem no mundo pelo menos 14 mil casos de BLCL. E onde estão esses casos? Impossível hoje, em 2020, um cirurgião que tenha certificado, seja um cirurgião certificado, não saiba fazer o diagnóstico de BLCL.
Hoje, no mundo inteiro, um cirurgião plástico que tem uma certa, uma predileção, participa de algum evento, apareceu um seroma tardio, ele pensa com certeza no BL7. Então, nós temos que ter 14 mil casos. Não temos 1.000 casos. Quer dizer, então, muito cuidado com esse tipo de trabalho. O que importa para nós são essas complicações. Essas complicações que vão levar à troca dos implantes mamários. Então, nós temos várias complicações. Contratura capsular, mau opcionamento, Rippling, infecção, ruptura, hematoma. A gente tem várias outras complicações e muito mais frequentes. Esse trabalho é um trabalho antigo, mas é um trabalho bastante emblemático, bem desenhado, um trabalho que eu gosto de apresentar. Ele mostra, em 10 anos, uma recuperação de 36,1%. O que está levando de 36,1%? A causa mais frequente é a contratura capsular. Então, veja bem, a contratura capsular ainda é sabidamente a causa mais frequente a gente trocar os nossos implantes mamários. E não há trabalhos, nenhum trabalho que mostra que a lisa dá menos contratura do que as texturizadas. Pelo contrário, isso aqui é uma meta-análise recente, 2019, mostrando aqui os implantes texturizados por imprint levam a mais ou menos contratura capsular 3,8. Os implantes texturizados por espuma, 4,9. Os implantes texturizados por sal, 5,27. E os implantes liso, 15,56. Não há dúvida sobre isso. Não há dúvida que os implantes liso dão mais contraturas capsulares que os implantes texturizados. De 3 a 5 vezes ou mais. Ou seja, é o que mais faz nós trocarmos os implantes. A gente vai trocar esses implantes seguros texturizados por implantes lisos, vamos aumentar as nossas trocas de implantes, os pacientes vão ter todas as agruras da troca do implante por uma doença rara, raríssima, indolente. Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores hoje. Trabalhos como esse, um trabalho também bastante emblemático, autores conhecidíssimos, eu vou citar 2, William Adams, Patrick Mallucci, quer dizer, ele mostra 42 mil implantes em 21 mil pacientes, segmento de 12 anos, tipo 3, tipo 2, 704 implantes, 353 pacientes, segmento de 8 anos. Quanto de contratura capsular? 2,2. Quanto de BLCL? 0. Ou seja, 12 anos seguindo 21 mil pacientes. Qual o impacto disso? Tudo bem, o nível de evidência é 4, infelizmente cirurgia plástica é difícil, trabalhos com nível de evidência mais elevados, mas vocês veem que isso aqui é uma coisa muito importante. Ou seja, você usando passo, antisepsia, você vai minimizar. Quer dizer, isso é a única profilaxia que nós temos. Então, não é trocar a textura por liso, é você usar as 14, 15, 16, os passos que você tiver para minimizar a infecção. Além disso, hoje a gente não precisa mais esconder os implantes. Antigamente, a gente escondia os implantes mamários. No início, a gente escondia. Por quê? Os implantes vazavam, os implantes eram moles, os implantes não tinham aquela cápsula lisa, aquilo tinha vários problemas. Então, a gente escondia os implantes. A gente colocava onde? Para esconder os implantes, qual é a loja mais profunda que nós temos para nós escondermos os nossos implantes? É a loja submuscular. Quer dizer, então a loja submuscular, se você perguntar, Alexandre, onde que dá mais contratura capsular? No subglandular, subfacial ou no submuscular? No submuscular não dá quase. Por quê? Está escondido, o tema está escondido. Vai aparecer mais subglandular e subfacial. Hoje a gente não precisa mais esconder os implantes mamários, não. Os implantes foram desenvolvidos para a gente colocar ali superficial, subglandular e subfacial, para dar aquele imprint, para dar aquele resultado mais harmônico, mais fácil, uma cirurgia tranquila. Você vai colocar uma loja apertada, uma cirurgia tranquila, e você está transformando isso num perigo, uma cirurgia difícil, com medo desse implante voltar, dar bottoming out. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais. Então, qual é o ideal de se colocar implantes hoje? Subglandular e subfacial. E deixar submuscular e duplo plano para depois. Então, assim, subglandular e subfacial é mais fácil a dissecção, os resultados são mais previsíveis, existe um melhor contorno, uma maior naturalidade, uma cirurgia tranquila. Você não descola muito lateral, descola um pouquinho mais medial, incisão pequena, cirurgia simples, esse implante fica paradinho lá, ele tem aderência.
Poxa vida, é uma cirurgia tranquila. Transformar essa cirurgia tranquila em uma cirurgia que a gente está preocupado se a gente usar implante que não tem aderência. Então, você vê esse trabalho aqui, 2015, um trabalho bastante emblemático também. Na realidade, esse trabalho ele mostra qual é a característica mamária que as pessoas mais gostam. O que mais gostam, tanto homens, mulheres, no mundo inteiro, em todos os continentes, é esse tipo de proporção, 45, 55. E a outra é a 50, 50. Depois C, e a última é o D. E implante liso dá isso aqui. Você pode fixar, dar ponto no suco, pode segurar, mas o implante fica solto, ele não tem aderência. Então, ele começa a soltar, ele mexe um pouquinho, ele vai soltando e os implantes vão ter o bottoming out. Para quê? Para que nós vamos trocar a segurança de uma aderência por uma chance muito grande de ter o bottoming out? Eu estou falando agora há pouco de alterações estéticas. Das complicações inerentes, principalmente a contratura capsular, eu já mostrei para os senhores as vantagens dos texturizados. Agora, alguma coisa estética. Rotação. Implante liso não fica, ele roda. E ele vai rodar. Pode ser a loja mais justa que você quiser, ele vai rodar. Ele não vai rodar quando? Quando você vai se inventar coisa. Quando você vai ter que colocar de novo embaixo do músculo, vai ter que fazer duoplane, vai ter que fazer cinta, tricinta, 4 cintas. Quer dizer, uma cirurgia que era uma incisão, um descolamento tranquilo e colocação de implante, vai tornar uma cirurgia mais complexa, com resultados muitas vezes imprevisíveis e aumenta a chance de assimetria. Pontos de fixação, ajusta com enxerto em região superior, que você vai ter o bottoming out e vai esvaziar o polo superior. Então, você tem que colocar enxerto, quer dizer, você começa a aumentar a complexidade cirúrgica para correr atrás das agruras advindas dos implantes lisos. A gente sabe que implantes muscular, ele anda, ele mexe, contrai, paciente atleta, quer dizer, você tem vários senões para não usar na região submuscular mais os implantes mamários. E duoplane também. O duoplane tipo 2 e tipo 3, o Sox Pierce fez um trabalho que 64% tinha alterações na movimentação, a dinâmica. Contrair o músculo, assim, estático, ficava bonito. Contrair o músculo, você tinha essas depressões. Então, para que a gente vai aumentar os problemas com os nossos implantes mamários? E falando em reconstrução de mama, por exemplo. Isso aqui é, claro, evidência muito baixo, mas assim, toda vez que eu vou fazer uma reconstrução de mama, primeira coisa que eu olho é o músculo peitoral. O músculo peitoral ínfimo me deixa aliviado, me deixa com capacidade para desenvolver, para fazer uma performance de reconstrução de mama muito boa. E eu vou começar a estragar o músculo, tirar a fita, fazer banda lateral, banda medial, para a reconstrução de mama minha ficar assim, prejudicada. Isso por uma cirurgia estética. Além da barreira oncológica, que discute muito se afasta, se o músculo é uma barreira oncológica para a disseminação do câncer de mama. Então, assim, não tem por que usar de rotina o plano submuscular. Isso seria até do ponto de vista oncológico meio preocupante. E falando em implantes anatômicos, quer dizer, eu uso implantes anatômicos basicamente em reconstrução de mama e mamas tuberosas. Agora, implantes anatômicos lisos, não dá. Implantes anatômicos lisos vai rodar. Poder colocar para amanhã você ter uma rotação desses implantes lisos. Não tem como fixar implantes anatômicos lisos. Então, eu fiz uma aula de mais ou menos 20 minutos, porque o Dr. Javier vai dar a aula dele agora, para eu me prolongar muito, mas a gente tinha muita coisa para falar. Mas algumas considerações. Mais uma vez, o único motivo que eu vejo vários colegas, vários cirurgiões discutirem que está trocando a textura, a aderência pelos implantes lisos sem nenhuma aderência é pelo BLCR. Eu não consigo olhar outro motivo para que os cirurgiões troquem a textura pelos implantes lisos. Por uma doença que é muito rara, é facilmente tratável, ela cura em mais de 95%, 97%, 99%. Ela não tem uma causa definida, ela tem evoluções clínicas variadas e ela aparece em todas as texturas, inclusive nos implantes lisos. E se a gente fizer essa troca, provavelmente em 10 anos, nós vamos ter 4.500 vezes mais chances de a gente operar os nossos pacientes. E 3.000 vezes isso vai ser por causa da contratura capsular. Vocês estão vendo a complexidade da troca dos implantes texturizados pelos implantes lisos. E o take-home message hoje é: não existe uma ratificação científica
para nós abandonarmos os implantes com textura. Hoje, em 2020. A gente sabe que a medicina é a ciência das verdades transitórias, pode ser que amanhã, daqui um mês, daqui um ano, fala, não, vamos largar o liso, vamos continuar com o texturizado, ou vice-versa. Mas hoje não existe nenhuma ratificação para a troca dos implantes de textura. E você usar implantes lisos, com certeza vai haver um aumento das complicações, seja nas cirurgias de aumento primário, aumento mamário simples, como nas mastopexias. Mais uma vez, agradeço a todos. Eu peço desculpas pelo português, espero que vocês tenham entendido, lá estava em espanhol, acho que me expresso melhor em português. E eu agradeço mais uma vez. Obrigado. Doctor Alexandre Piazzi, muchísimas gracias. Muy clara la exposición, muy contundente. Yo creo que va a dar lugar a muchas preguntas y algunas controversias. Bueno, ahora tengo el placer de invitar al doctor Javier Vera Cucchiaro, que es Past President de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, es ex editor asociado del PRS, forma parte del Comité de Seguridad de ICOPLAS y de la Asociación Americana de Cirugía Plástica, es ex director del capítulo de Cirugía Estética de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica y forma parte actualmente del Comité Científico de ISAPS Internacional. Así que, doctor Javier, un placer tenerlo con nosotros y ya está en condiciones de comenzar su exposición. Muchas gracias, Gustavo. ¿Se está viendo mi presentación, Gustavo? Perfecto, perfecto. Bien. Muchas gracias por la presentación. Te voy a tener que pagar una cena, me parece. Bueno. Es lo que corresponde. El currículum que ya fue muy bien presentado por nuestro amigo Gustavo. Realmente lo que a mí me preocupa cada vez más son dos cosas con los implantes mamarios. No la contractura capsular común, este tipo de contractura capsular donde nos quedamos sin tela, sin tejidos, donde tenemos que recurrir a una matriz dérmica que lamentablemente son muy caras, que en Sudamérica muy poco los seguros médicos lo cubren y son cirugías privadas, o a este tipo de pacientes con bottoming out y en donde hay que explicarle el tamaño de las cicatrices a esa paciente y donde tenemos muy poco tejido de cobertura. Entonces, creo que es muy importante saber cuál es la forma bonita. En los medios siempre estamos viendo mamas grandes, oversize, contracturas capsulares, cuando en realidad lo que buscamos es este tipo de pacientes con cuerpos bien definidos, esculturales, pero vean un polo superior mucho más natural, no un oversize, en donde la paciente quiere que se le note el implante, pero que no sea demasiado artificial, o por lo menos es el tipo de pacientes que yo manejo. A veces los implantes son de mayor volumen, pero siguen siendo resultados muy naturales. Con más de 35 millones de pacientes operadas en el mundo, aquí diferimos con lo que acaba de presentar el número de 15 millones, el doctor Alexandre Piazzi, y después lo podemos discutir, se considera que pueden estar cerca de 70 millones de implantes en el mundo. Con esa gran cantidad, un porcentaje mínimo va a tener biofilm, va a desarrollar una contractura capsular en menor grado y por ende, en forma excepcional, el linfoma de células gigantes. Nuestra razón es minimizar esa carga bacteriana alrededor del implante y hoy el índice de contractura capsular fibrótica es del 1 al 2% con los implantes texturizados, cuando hace 30 años era del 50%. Acá hay bibliografía que respalda lo que yo estoy diciendo, publicada por el doctor William Adams, como también por la doctora Ruth Graf acerca de estos números. Ahora, el implante de macrotextura realmente, el implante de macrotextura está relacionado con el linfoma de células gigantes o no. Yo creo que este trabajo que lo acaba de presentar también el doctor Alexandre, en donde encabeza William Adams, pero tenemos al doctor Deva, a Mark Jewell, Patrick Malucci, Per Gedem, habla de 42.000 implantes en 21.000 pacientes con un seguimiento de prácticamente 2 años, con un índice de contractura capsular del 2.2 y con 0
casos de linfoma de células gigantes. Obviamente que ellos preconizan estos 14 pasos, de los cuales yo estoy de acuerdo en 13, no estoy de acuerdo en el uso del drenaje. ¿Cuáles son? El usar la antibiótico profilaxia en el tiempo de inducción, evitar la incisión periareolar o transaxilar, ir por el surco mamario, cubrir los pezones con protectores para no diseminar las bacterias en el bolsillo, una disección cuidadosa, una hemostasia cuidadosa, evitar la disección dentro del parénquima mamario, ellos dicen dual plane, yo uso un plano subfacial, y lavar el bolsillo con betadina o iodopovidona diluida al 50% y el antibiótico que más le guste, que eso lo podemos discutir, preparar la piel nuevamente antes de colocar el implante que se abre y se coloque, en la medida de lo posible no usar los sizers, cambiarse los guantes, lavar los instrumentos antes de colocar el implante, y en el caso del drenaje, ahora lo vamos a discutir, usar suturas no absorbibles porque pueden dar granulomas, y la profilaxis del posoperatorio de antibióticos. Yo uso drenaje aspirativo porque estoy convencido que me va a eliminar espacios muertos, que vamos a evitar microseromas que con el tiempo puedan confluir en mayores seromas, estamos evitando el biofilm y por ende estamos evitando el linfoma. Y esto va a ayudar a que no tengamos proliferación bacteriana alrededor del implante, contaminación del mismo o crecimiento en las superficies rugosas, como ya está identificada que la bacteria más frecuente es la Ralstonia. Y los implantes texturados tienen doble cápsula, y lamentablemente sí, tienen doble cápsula. Yo no sé cuál es la frecuencia de esas dobles cápsulas, se produce una delaminación, a veces las pacientes hacen esfuerzos físicos, gimnasias muy intensas, pero lo que sí está cierto es que muchas veces podemos contaminar al introducir el implante, y esto puede hacer una infección subclínica que termine en una contractura capsular y excepcionalmente en el linfoma. Sí, pero también sería válido para los implantes lisos, y los linfomas están relatados en los implantes lisos, mayormente en los texturizados. Y obviamente que cuanto más grande, mayor es la textura, como la macrotextura que tienen empresas como Nagor, el poliuretano de Politecho o de Silimed, mayor es la posibilidad del linfoma, porque son texturas mucho más rugosas, es lo que está publicado, pero la incidencia, vuelvo a repetir, como dice el doctor Alexandre, es muy bajo. Y acá vemos, Motiva en el lado izquierdo con su nanotextura, que son prácticamente implantes lisos, no son lisos, y a la derecha los mencionados con una macrotextura. Pero los americanos son los que quieren dirigir la batuta, son los que quieren marcar la tendencia, y lamentablemente ellos publican más que nosotros, y por eso es que hoy en los Estados Unidos, después de una moratoria del año 92 al 2006, como bien lo colocó el doctor Alexandre, en el año 2017 usaban un 70% de implantes texturizados, en el año 2018 un 50% y en el 2019 un 10% menos. Pero el implante texturizado ha sido usado ampliamente y sigue siendo usado ampliamente en Sudamérica, Europa, China, Oceanía. Centroamérica lo pongo con un signo de pregunta porque como está la empresa que fabrica la nanotextura, desconozco los porcentajes, hablé con 2 o 3 amigos, pero la verdad que me dijeron cosas opuestas, así que por eso puse el signo de pregunta. La SPS, la Sociedad Americana, reporta que más del 7% de sus miembros han identificado un linfoma de células gigantes. Pero si ellos han puesto muchos implantes lisos y pocos texturizados, eso a mí me llama la atención. Y Australia y Nueva Zelanda tienen una gran cantidad de casos y tienen un 0.02 que equivale al 2%. Por la cantidad de casos que tienen operados hasta noviembre del año pasado, deberían tener 1.750 casos estos dos países, y tienen registrados entre 81 a 100 casos. Y Estados Unidos tiene publicaciones con 1 cada 200 o 1 cada 350, como presentó del doctor Peter Cordeiro, el doctor Alexandre. Entonces, realmente la incidencia no es muy variable, las publicaciones son muy sesgadas, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y otro detalle, vuelvo a ese 7% de los miembros de la Sociedad Americana. Si colocaron tantos implantes lisos y tienen tantos casos de linfoma, está bien que hay una predisposición genética, pero es uno de los puntos a debatir. Entonces, dentro de lo que acabo de decir, el respaldo científico está dado por el doctor Hidalgo y Sino en el PRIES,
como también en este artículo en donde se habla exactamente de la incidencia, tanto en Nueva Zelanda como en Australia, del 0.04 al 0.2, con una existencia de 1.750 casos solamente en esos dos países, los cuales no hay. Como así también que la superficie del poliuretano es 5.26 veces más rugosa que el BioCell, razón por la cual los implantes de poliuretano deberían ser los que tienen mayor incidencia. Hay casos relatados con implantes de poliuretano, pero la mayor cantidad es con superficie de BioCell. Y aquí otra cosa que me llama la atención, que Silimet con poliuretano tendría 23 veces más de riesgo de este linfoma comparado con el BioCell, o 16 veces más comparado con la otra superficie de Mentor. Acá justamente la referencia bibliográfica de lo mismo, y dentro de las consideraciones secundarias, el doctor Alexandre Piazzi mostró de un 36% de reoperación. Acá solamente la contractura capsular ocupa ese porcentaje y el cambio de tamaño un 31%. Es decir, un tercio de las pacientes desarrollan contractura capsular y otro tercio hay que cambiarle el tamaño. Y nosotros estamos discutiendo el tipo de textura en donde la incidencia, ya vamos a ver, es extremadamente baja, como lo acaba de presentar el doctor Alexandre Piazzi, y que nos hace cambiar la forma de pensar y que cambiemos la textura con un implante, con una tecnología mucho más vieja, con mayor índice de rotaciones y de complicaciones. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Una paciente que viene con una contractura capsular de este tipo, ¿le puedo ofrecer este tipo de resultados? Sí, pero con un implante liso, con macrotextura, que no se rote. En mi cabeza un implante liso, anatómico, no existe, con punto de fijación ya existió, lo mismo se va a rotar. Entonces, creo que es una buena oportunidad para poder discutir este tipo de tratamientos con este tipo de resultados. ¿El implante liso más un injerto de grasa se podría plantear en estos casos? Sí, pero esto es una publicación mía en el PRS, en donde el injerto de grasa demanda de cambios de decúbito, demanda una colocación subcutánea que podría ayudar en esta infección subclínica o colonización, si bien es en otro espacio, y existe relatado un caso de ruptura del implante por colocación de injerto graso. Creo que yo no estoy convencido de cambiar un implante de macrotextura anatómico por un implante liso con un injerto de grasa, en donde la reabsorción de la grasa en 3 a 5 años no la conozco, no sé si va a ser bilateral, tengo que plantear al paciente una nueva cirugía para disfrazar ese implante liso con un polo superior muy marcado, cuando hoy las pacientes son muy exigentes con respecto al tipo de resultados más naturales. Y con respecto al diagnóstico y tratamiento del linfoma, creo que cualquier cirujano plástico, miembro de una sociedad nacional, tiene el conocimiento para diagnosticarlo y tratarlo, pero a mí me llama el porcentaje de estas estadísticas, que en Australia y Nueva Zelanda el 80% de los cirujanos plásticos han visto casos sospechosos o han diagnosticado el linfoma, y casi un 25% en los Estados Unidos. En mi caso yo he tenido solamente 2 casos subjetivos o que planteé el diagnóstico y que dio negativo. Acá la referencia bibliográfica de lo que estoy diciendo. Entonces, para el linfoma va a haber un disparador, un gatillo, que es la contaminación bacteriana, donde puede haber gram positivos o gram negativos. Fundamentalmente el gram negativo más identificado es la Ralstonia, como todos nosotros sabemos, y acá otra bibliografía del doctor William Adams para corroborar lo que estamos diciendo. Y si vamos con la contractura capsular fibrótica, en el PRS en 2018 hay un metaanálisis que está soportado por Sientra, el doctor Colabrace, sobre 2.565 pacientes, que muestra que la contractura capsular fibrótica es 4,5 veces más con los implantes lisos, y que si nos vamos a un espacio prepectoral es 4,6 veces mayor. Esto va a hacer que tengamos mayor índice, mayor cantidad de casos y más severos de contracturas capsulares o bottoming out, como se los mostré en las 2 primeras diapositivas de mi presentación. Y estas contracturas capsulares, que ya son severas, vamos a tener más severas, con menos recursos para reconstruir, con asimetrías mamarias, con explantaciones, con esperas de 4 a 6 meses, y obviamente
que los implantes con mayor textura de grado 4 son los que deberían tener más. Pero si en el grado 4 está el poliuretano no es el que comanda el mayor índice de complicaciones por este linfoma, sí la superficie BioCell, que ya fue retirada del mercado. Y acá no todos los cuadros son iguales, pero para mostrarle que el poliuretano está dentro del grado 4 y que Eurosilicon y Nagor están dentro del grado 3 con la macrotextura, pero los otros implantes de Nagor están en un grado 2, o Mentor, y como nanotextura o lisos en un grado 1, las otras marcas. Entonces, la incidencia del linfoma, si consideramos 70 millones de implantes, con 656 casos publicados en el PRS en marzo del 2019, pero revisado hasta noviembre del 2018, pongamos que estemos en 750 casos, porque la FDA tiene identificado 573, pongamos una incidencia alta, un caso cada 2.832, o sea, un caso cada 3.000 pacientes, debería de haber 12.359 casos de linfoma, ¿de acuerdo? Y 16 veces más de los casos existentes. Ahora, si ponemos una estadística más baja, una incidencia de 1 para 200, debería haber 175.000 casos de linfoma, 180 veces más de los casos que tenemos. Realmente, a mí lo que me desconcierta son los números muy variables, todas publicaciones, todas en revistas serias, pero bueno, esto es lo que nosotros tenemos que discutir. ¿Hasta dónde vamos a cambiar la decisión de usar un implante liso texturizado de nuestras pacientes de ahora a futuro? Todos conocemos ventajas y desventajas de los implantes lisos. Las mayores desventajas del implante liso es la malposición, que se desplazan tanto medial, lateralmente, inferiormente, sobre todo inferiormente, hay que fijar más el surco, que pueden tener una metaplasia sinovial y que la superficie lisa en un espacio retromamario tiene mayor índice de contractura capsular, eso no se discute. Y que los implantes texturizados van a tener microceromas, tienen doble cápsula, se pueden rotar si son anatómicos, pero el liso también se rota, y esta asociación con el linfoma, pero que también está en los lisos. Y mi pregunta, vuelvo a lo mismo, si los americanos tuvieron una moratoria donde ponían lisos y no texturados, y esos lisos inclusive no eran de superficie, no eran de gel de silicona, eran con solución salina, y tienen tanta incidencia, obviamente que hay una predisposición genética que lidera con más de 300, casi 400 casos de Estados Unidos y con más de 100 Nueva Zelanda y Australia. Pero bueno, hay muchas cosas en el tintero. Acá, ¿cómo colocábamos un implante texturizado, macrotextura, con una incisión con surco submamario, con la dificultad de introducir ese implante, y siempre fijando ese implante al periósteo, con 2 o 3 puntos como lo preconiza William Adams, y bueno, se me fue de la cabeza el otro americano que también lo preconiza. Entonces, en nuestra rutina preparamos la piel de la paciente con clorexidina en la inducción, antibiótico-terapia, céfalo y cipro, protectores areolares, abordaje submamario en la mayoría de las veces que se pueda, lavamos el implante con cipro, usamos los Keller Funnel o los guantes que vamos a ver, lavado del bolsillo, yo solamente uso céfalo, y la irrigación con la betadina diluida al 50%. Acá los protectores areolares, una buena hemostasia, el cambio de guantes, el lavado con ciprofloxacina del implante antes de ser colocado, el bolsillo a la izquierda con ciprofloxacina y solución fisiológica, a la derecha con iodopovidona diluida. En alguna época que podíamos darnos el lujo de pagar $120 en Keller Funnel tipo 2 para introducir, pero ahora lo que hacemos es, yo uso guantes 8, me coloco un doble guante de 8,5 y el asistente me ayuda con ese segundo guante a envolver al implante mamario para poder usarlo como un introductor. Y una vez hecho esto, colocamos, esto es un recambio mamario por una incisión subareolar, que ya la tenía, un implante de 520, no es fácil de colocarlo, y vean en tiempo real que ayuda bastante a evitar la fricción del implante y a colocar o introducir gérmenes desde la piel hacia el bolsillo. En un metaanálisis por Lynch ya fue mostrado estas ventajas,
Y en el año 80 ya se preconiza la betadina diluida para tener menor biofilm, menos contractura capsular y menor difusión de las enzimas de las bacterias. Acá lo que reporta, digamos, la bibliografía y estos 14 puntos que están en el artículo de William Adams, que yo difiero en el uso de drenajes, yo uso los drenajes, y después algunas consideraciones de Jewels, en donde son muy interesantes, está en el mismo artículo, que hay que evitar la rotación del personal de un quirófano al otro, que la gente entre a vernos, a visitarnos al quirófano, cosas que hacen los ortopedistas, hacer un buen lavado de toda la parte de la mucosa nasal, oral, el lavado de manos, evitar usar piscinas, jacuzzi el día anterior, el equipo médico, la paciente por la contaminación, estar en contacto con pacientes quemados, pacientes infectados el día previo, el mismo día. Es decir, realmente una serie de medidas que creo que hay que tenerlas en cuenta, pero las más importantes son esos 14 puntos publicados y preconizados en el artículo por William Adams. Este es el artículo del PRIES, que Open, que es de libre acceso, lo pueden ver, está ahí el video de cómo introducir acá tengo otro, cómo hacemos, en vez de comprar un Keller Funnel con un par de guantes, que es algo económico, el doble guante, una medida más de la que ustedes usan, envolvemos con ayuda del asistente el implante, y posteriormente, este es otro caso, el otro del lado derecho, este del lado izquierdo, este es una cirugía primaria, pero la paciente quería por la areola, no quería por el surco, y también un implante 520 en tiempo real. La introducción facilita mucho la ayuda, este tipo de guantes, que es algo muy simple. Y para ir terminando, los implantes anatómicos, que a mí me gusta usar un 80%, macrotextura de los casos primarios, pueden rotarse como lo publica Montemurro y Pergedem, y nosotros hicimos una publicación al respecto en el PRIES, que si limitamos la disección horizontal y usamos de mayor diámetro vertical esos implantes, vamos a tener menos rotación, como también asociado a la macrotextura, a una hemostasia cuidadosa, a un uso de drenajes aspirativos y la técnica lo más aséptica posible. Pero los implantes lisos también se rotan, y conseguir este tipo de resultados con un implante liso, con una incisión por el surco mamario, sin una periareola vertical, yo lo hallo difícil con un implante que no sea anatómico. Y un implante anatómico liso no me cierra. Acá ven el sello de dos casos de un implante liso rotado y una cápsula bastante metaplásica también con un implante liso. Entonces, se está considerando que el linfoma se considere un desorden linfoproliferativo y no un cáncer, porque el 80% de los casos está localizado in situ y es de fácil tratamiento, una muy buena sobrevida, eso lo discutiremos. Y acá los 656 casos publicados en noviembre del 2018 en el PRIES. Y para ir terminando, el doctor William Adams dice que obviamente la mayor cantidad de casos de estos linfomas son implantes texturizados, pero también están los lisos. Tiene que haber un disparador de una infección bacteriana. Hay una predisposición genética y obviamente el tiempo que todos sabemos es de 8 a 10 años de haberse colocado el implante. Entonces, vamos a empezar una cirugía estética y vamos a terminar en una cirugía reparadora, con mayor índice de complicaciones, mayor tamaño de cicatrices, y por qué no teniendo que rotar un grande dorsal para usar matrices dérmicas. Creo que esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, la simulación importante para mostrarle a nuestros pacientes. Yo el 80% de mis casos primarios me gusta usar lo que preconiza Patrick Malucci, el implante anatómico. A diferencia de él, lo hago en un plano subfacial con una incisión submamaria, es una cirugía más delicada. Y este es el detalle del plano subfacial. Y a veces, si tengo que hacer una mastopexia periareolo vertical, también con los implantes anatómicos, por la alta cosividad, tengo un buen llenado del polo superior. A veces los implantes anatómicos pueden parecer redondos, o los redondos anatómicos, pero si tenemos poco tejido mamario, esta es otra publicación mía, en el PRIES, el implante anatómico es soberano. Ahora, si tenemos mucho tejido mamario para camuflar, el implante redondo va a quedar muy bien. Entonces, hay casos en donde los implantes redondos parecen anatómicos, o los anatómicos parecen redondos, y realmente
este tipo de paciente va a quedar bien con un implante redondo anatómico. Yo le puse un anatómico, estoy convencido que mis manos dan mejor resultado. Pero esta paciente, realmente a mí, brindar este tipo de resultado con un implante redondo, liso, creo que no lo puedo lograr y nos complicamos. Y esto, las pacientes cada vez están más osadas en las redes sociales, pero vean polos superiores que son muy naturales, no son oversize. Y acá tengo un video de una paciente que tiene 21 días de operada por una incisión por el surco con un implante anatómico de 405, todavía no tiene el resultado tan natural porque al ser subfacial tiene que relajarse la fascia en el polo inferior, que no es la fascia pectoral, es la fascia del recto, del oblicuo y del serrato. Y algunos casos postoperatorio de 2 meses, siempre con implantes texturizados anatómicos, otra con 4 meses, otra paciente con 8 meses, en donde el índice de rotación que tenemos es del 2,5 y varía del 0,4 al 5%, otra paciente con 24 meses la misma paciente de perfil, 48 meses de postoperatorio la misma paciente en perfil. Las conclusiones, entonces, sobre 70 millones de implantes, más de 35 millones de pacientes operadas, entre 650 a 750 casos de linfoma, con solamente 33 muertes, en donde en esas 33, 23 se identificaron que son de biocell, la textura, en donde el poliuretano debería liderar la cantidad de casos por la macrotextura y no los lidera. El 80% de los linfomas está limitado a la cápsula o al seroma, en donde los implantes texturizados tienen un índice del 1 al 2% de contractura capsular fibrótica y los lisos del 4 al 8%, creo que es importante empezar a pensar, como está publicado, que el linfoma no es un cáncer, sino un desorden linfoproliferativo. Y que hay un disparador o gatillo bacteriano, donde el germen mayormente relacionado es la Ralstonia, que hay una predisposición genética, por eso Estados Unidos tiene 300 o 400 casos, Australia, Nueva Zelanda más de 100, pero que todo cirujano plástico tiene que saber diagnosticar y tratarlo para que nosotros podamos prevenir mayores complicaciones, con una incidencia que es muy variable, pero si tomamos una cada 2.832 casos, o sea, una cada 3.000, deberíamos tener, que no los tenemos, 12.359 casos. Y que debería haber 16 veces más de linfomas de los publicados. Y vuelvo a repetir lo que dijo el doctor Alexandre Piazzi. Estas publicaciones asientan jurisprudencia que muchas veces puede ser usada en nuestra contra en un juicio. Entonces, creo que tenemos que tener mayor respaldo científico. Estamos viendo solamente la punta del iceberg. Y si esta incidencia nosotros tomamos la más frecuente, que es 1 cada 200 casos, debería haber 175.000 casos de linfoma en el mundo, es decir, 180 veces más de linfoma que los publicados. Quiero invitarlos a nuestro Congreso Argentino, que no sabemos si va a ser este año o va a pasar para el año que viene, todavía estamos definiéndolo, el brasilero sí se va a realizar en noviembre, y a todos muchas gracias por su atención, y disculpen si por ahí en algunas ideas no estamos todos de acuerdo, pero la idea de este tipo de presentaciones, que agradezco a GC Academy, es poder nosotros expresarnos y poder generar lo que viene ahora, que es lo más importante, un buen debate con nuestro amigo Gustavo y Alexandre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Hay muchas preguntas. Vamos a tratar de que todas las preguntas sean respondidas. Le pediría que si podemos dejar de compartir la pantalla para poder tenerlas a los dos expositores en el centro de la pantalla. Perfecto. Bueno, dos exposiciones más que completas, más que fundamentadas científicamente, y obviamente no dejan de haber controversias. Yo creo que hay algo que es interesante destacar, que llevamos 58 años colocando implantes. Como bien lo manifestaba Alexandre, desde el año 62 al año 2020, 52 años, y hemos pasado por diferentes situaciones
que nos han llevado muchas veces a ir cambiando hábitos, mejorando otros, y sobre todo ha mejorado ostensiblemente la tecnología en cuanto a lo que es la manufacturación del implante. Obviamente que hoy por hoy el dilema es implante liso versus texturizado, BALCL versus neoplasias. Y es algo que yo me preguntaba en el momento que ustedes estaban exponiendo, nosotros hoy podemos decir 15 millones de pacientes implantados en el mundo, como lo manifestaba Alexandre, y que dejó entrever que pueden ser muchas más, y 35 millones que refería Javier con respecto a lo que son el registro de las estadísticas publicadas o sospechadas al menos. Entonces estamos hablando de entre 30 millones de implantes a 70 millones de implantes colocados con una incidencia diagnosticada o corroborada científicamente con diagnóstico de linfoma anaplásico de células gigantes. Un interrogante que yo le voy a dejar a los dos es, nosotros, hoy por hoy, ¿tenemos una estadística o una referencia científica que nos diga cuántas de nuestras pacientes que fueron intervenidas quirúrgicamente, primariamente o secundariamente por una mastoplastía, con la utilización de implantes, hemos tenido diagnósticos posteriores de cáncer de mama? Quizás Alexandre me lo pueda contar mejor, porque Alexandre está en un centro hospitalario muy importante y referencial. A sua pergunta, Gustavo, é muito interessante. Nós não temos essa estatística, mas a frequência de câncer de mama em pacientes com implantes mamários é muito alta. Se você imaginar que a incidência de câncer de mama é a segunda, terceira maior incidência de câncer do Brasil nas mulheres, a gente tem assim, um índice muito alto de pacientes com câncer de mama e implantes mamários. Isso, na realidade, era uma preocupação nossa muito grande, que em algum momento da história dos implantes mamários, nós tivéssemos alguma associação entre câncer de mama, CDI, câncer lobular, uma coisa do que tal, com implantes mamários. Isso é uma preocupação muito grande, porque aí, se a gente tivesse essa associação, aí seria uma coisa que macularia o implante mamário. Mas a gente não tem isso, não existe nenhuma relação entre implante de mama e câncer de mama. Pelo contrário, muitas vezes as pacientes com implante de mama, elas são mais seguidas pelos cirurgiões plásticos e muitas vezes aparece no exame de rotina, que provavelmente ela não faria, aparece o diagnóstico precoce do câncer de mama e com isso o tratamento fica muito mais tranquilo. Mas essa relação, eu acho muito interessante o seu comentário. Eu ratifico mais uma vez. O BALCL, apesar de ter esse nome de câncer, e se você pegar linfoma, você trata linfoma com quimio e radioterapia. O BALCL, acho que é o único linfoma que você trata com cirurgia. Então é muito estranho. Apesar de em 2016 a OMS já ter aceito esse BALCL como linfoma, já entrar no cabedal de doenças, toda vez existe uma revisão, ver é realmente um linfoma ou não é um linfoma. Se discute muito ainda a real estrutura anatomopatológica dessa doença. Bueno, yo voy a agarrar la puntita que dejó Alexandre sobre eso. Por eso el linfoma se está considerando como un desorden linfoproliferativo en este momento, que no está aceptado, pero porque justamente es un único linfoma que se opera, pero que a su vez se puede tratar con radioterapia o quimioterapia. Y volviendo a tu pregunta, yo tengo práctica privada nada más, entonces desde hace 4 o 5 años todas las pacientes preoperatorios, mamografía, ecografía, independientemente de la edad, y una vez por año control con ecografía y control con nosotros, y si hay algo lo derivamos al mastólogo, y arriba de los 40 años obviamente mamografía y ecografía. Pero yo no he visto
claro, es una clínica privada la mía. Yo no he visto una gran incidencia de pacientes de cáncer de mama con prótesis, es decir, pacientes operadas por mí o por otros colegas que tengan prótesis y hayan tenido cáncer de mama. No, y hacemos reconstrucción mamaria, pero no es lo fuerte nuestro y es clínica privada. Pero sí destaco que al vivir en una ciudad que tiene, salta entre 750.000 habitantes a 1 millón, y que gracias a la Sociedad Argentina, antes, ahora es todo online, nos veíamos todos los colegas miembros de la Sociedad Argentina, desde abril a noviembre, 2 veces por mes, porque tenemos el curso de nuestra sociedad vía online. Si ese paciente que tiene un seroma tardío o que tuvo un linfoma no vino a mí, pero lo vio otro colega, nos estamos viendo la cara, che Javier, vi un paciente tuyo con un seroma, y realmente seromas tardíos no he visto, y he visto muy pocos, pero en mis pacientes o de otros colegas, y he sospechado solamente en mi práctica de 30 años, solamente en 2 casos, el linfoma, y los 2 dieron negativos. Claro, pero es importante, Javier, algo, que es importante dónde uno realiza su actividad, pero lo que no te exime como cirujano plástico, y que eso es algo que lo diferencia al cirujano plástico, es que vos la estudies correctamente a la paciente antes de intervenirla quirúrgicamente primariamente, y que hagas un seguimiento a largo plazo de la evolución, no solamente estética, sino de la parte clínica patológica, y obviamente van a hacer los controles. O sea que yo creo que ese debe ser el mensaje. Si nosotros tenemos neoplasias malignas de la glándula mamaria y podemos tener una tumoración linfoproliferativa de la cápsula mamaria, es un deber nuestro como cirujanos plásticos hacer un seguimiento, ¿no? Hay una pregunta muy interesante del doctor Pérez Rivera, que él le pregunta al doctor Alexander Piazzi, es que él coloca permanentemente, o por lo menos lo hace habitualmente, implantes lisos, y que tiene lo que él le llama la vuelta de campana, que es la rotación de 180 grados de los implantes lisos. Y que iba de la mano con vuestra exposición y con una de las características de los implantes lisos. Pero por otro lado, el doctor Claudio Thomas refiere que en Chile han tenido 6 casos de linfoma anaplásico de célula gigante, de los cuales una paciente es de él, y ante un linfoma anaplásico de célula gigante con un implante texturizado, ¿qué recomendaría usted, doctor? Gustavo, essa pergunta perdão, esqueci o nome de quem perguntou, acho que foi Gustavo também? Não. Cláudio Thomas. Cláudio Thomas. Sim. Isso é uma coisa muito interessante, Cláudio. Uma resposta muito simplista, muito fácil, seria assustar o paciente com BLCL. Se você perguntar para mim, você prefere ter um BLCL, um linfoma, vamos lá, vamos tirar o BLCL, você prefere ter um linfoma ou trocar seu implante por uma contratura capsular? Se você pensar de um jeito muito simples, todo mundo vai preferir trocar por contratura capsular. Ninguém vai querer ter um linfoma. Então, isso é uma coisa muito interessante. Se eu chegar com o paciente e falar, olha, eu tenho um implante aqui, que aparentemente, este implante dá mais linfoma, e esse implante aqui, aparentemente, dá menos linfoma. Mas esse implante aqui dá 5 vezes menos contratura. Só que assim, você vai ter que trocar. Qual que você vai querer? Provavelmente você vai querer que a contratura capsular. Provavelmente eu também queria contratura capsular. Só que a gente não é simplista assim, Cláudio. A gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, não existe nenhuma relação direta, não existe, mais uma vez, nenhuma relação direta entre textura e BLCL. Isso não existe. Os trabalhos, aparentemente, mostram que existe maior incidência nas texturas, ok? Se você imaginar hoje, vamos na minha estatística de 15 milhões ou 50 milhões de implantes, de pacientes que têm implantes, mais ou menos, sem exagerar, 2/3 desses pacientes têm textura tipo 3. Esta textura tipo 3 que saiu do mercado, ela começa a ser usada em 82. Ou seja, são 38 anos de textura tipo 3 dos pacientes. Então, não tem como tirar esse viés. Eu não tenho como olhar para um trabalho
e falar, olha, aparentemente dá mais BLCL em textura tipo 3. Ok, isso parece ser uma verdade, mas essa verdade não é igual. Tipo 3 dá BLCL, liso não dá, tipo 2 não dá, tipo 1 não, isso não tem como falar isso. Então, de um jeito muito claro para você, a gente pode sim achar que os implantes texturizados dão mais BLCL, mas isso não é uma verdade científica. Isso é um achado. Aparentemente, isso é um achado que ainda não existe uma comprovação direta. Existe uma comprovação. Textura da BLCL. Só para terminar, Javier, a gente tem que falar para os nossos pacientes que a gente vai colocar um implante, vamos colocar numa cirurgia tranquila. Essa cirurgia a gente faz há muito tempo. Pode aparecer o BLCL, que é uma doença muito, muito, muito rara, que se aparecer é fácil de diagnosticar, é fácil de tratar, e você vai ter esse implante por muito mais tempo se você comparar com outros implantes. Em relação ao bottoming out, em relação à contratura capsular, em relação à rotação. Quer dizer, você vai ter muito mais complicações com outro tipo de implante do que com implante texturizado, e você vai deixar de usar só porque existe uma provável relação com o BLCL, mais uma vez. Muito raro e não é direto. Javier, quería decir algo. Sí, si fuese por la textura, el poliuretano, que lo tienen dos empresas, Polytech y Silimed, debería ser el que está número 1 en la cantidad de casos, y no ese es el caso. Entonces, y hay implantes lisos, y no sabemos bien la estadística en qué cantidad, porque los han querido sacar a los implantes lisos y han querido justificar que antes se usó un implante, un expansor texturizado, en fin. Entonces, concuerdo con lo que está diciendo Alexandre, y yo a mi paciente, como uso implantes de macro textura y en el 80% de los aumentos primarios uso un implante anatómico, solamente en los secundarios inversos, 20% de los anatómicos en los casos secundarios, en la consulta le digo, mire, hay procesos linfoproliferativos, hay una posibilidad remota con 600 casos en el mundo sobre 35 o 50 millones de pacientes operados. Usted tiene fobia, tiene miedo al cáncer, mejor no se opere conmigo, porque estos implantes texturizados tienen una relación muy remota. Esto lo hago desde hace 3 años y medio, y desde que fue publicado en el PRS que hay que ponerlo en el consentimiento informado, pero el consentimiento informado mío dice proceso linfoproliferativo y yo se lo explico en la consulta. Hasta ahora no encontré una paciente en la consulta, porque no todas las que consultan se operan conmigo, que me haya dicho, doctor, no me voy a operar. Pero yo creo que es muy importante lo que dice Alexandre, informarle al paciente. Perfeito. Perfecto. Perfecto. Hay una pregunta del doctor Honorato. ¿Qué plano coloca los implantes en sus cirugías? Creo que lo mencionaste, Javier. Para Javier dirá. Yo coloco el 80% el 80% en plano subfacial. Cuando es cirugía primaria, a veces yo te digo que es más del 80%. Cuando es cirugía secundaria, básicamente un recambio y ya hay una contractura capsular leve, grado 1, 2, o a veces 3 o 4, intento irme atrás del músculo. Pero a veces el músculo está atrofiado, ¿no? Por la compresión de 10, 20 años de ese implante y es imposible. Y ahí sí uso la misma cápsula cuando no me puedo ir, saco un pedazo de cápsula para mandar a anatomía patológica, la otra la lavamos, le hacemos como un mesh, como si fuese un injerto total de piel, con una lámina 11, y reforzamos a nivel del polo inferior, y le invierto, o sea, la superficie que estaba en contacto con el implante, la pongo al revés. No me preguntes por qué, nunca lo leí, es una cuestión innata. Pero a mí me encanta el plano subfacial, lo hago desde que lo vi, antes que lo publique Ruth Graf en un congreso en Porto Alegre en el año 2000, 2001, y la verdad que me ha ido muy bien. Solamente no uso el plano subfacial cuando la paciente es muy, muy flaca y me voy submuscular en dual plane. Entonces, siempre de texturizada a texturizado, o implante con textura, recambio por implante con textura. Alexander, Sandre, siempre has... Perdón, Javier, ¿ibas a decirme algo? No, está bien. Alexandre, paciente con una contractura capsular grado 3, 4,
implante texturizado, subglandular o subfacial, capsulectomía total, capsulotomías, reutilizas las cápsulas, envías anatomía patológica a la cápsula. Isso é uma coisa muito interessante. A gente se assustou com o BLCL, depois a gente foi aprendendo mais, foi estudando mais e viu que não tem por que se assustar com essa doença. Mas hoje, toda vez que eu tenho uma contratura capsular grau 3, grau 4, eu faço capsulectomia total. Eu não deixo mais cápsula nos meus pacientes. Eu tinha uma conduta, eles quando queriam rebater a cápsula, eu entrava no plano embaixo da cápsula, rebatia a cápsula, colocava no outro plano, fazia um clampo embaixo da cápsula. Hoje em dia eu não faço mais. Quando possível, eu faço capsulectomia total, com a troca do implante. Também coloco na mesma loja, depois eu preciso dar alguns pontos, a loja não ficou muito larga, eu dou alguns pontos para fechar essa loja, mas eu coloco na mesma loja implantes texturizados. Eu não tenho deixado mais cápsula quando eu posso, eu tenho evitado ao máximo. Claro, uma reconstrução mamária, quando eu vou trocar um implante, eu não tenho como fazer capsulectomia total, só tem pele e cápsula. Se fazer capsulectomia total, eu não vou conseguir. Aí eu, entre aspas, assumo o risco. Mas quando é estético e tem condições de fazer a capsulectomia total, eu tiro. Existem trabalhos anteriores ao linfoma, não recentes, que mostram que a recidiva de contratura capsular é maior nos pacientes que não sofreram, ou seja, que nós não fizemos capsulectomia total. Perfecto. Javier, ¿quería hacer algún comentario? Yo siempre hago capsulectomía total si se puede. A veces está pegada la cápsula posterior y tengo miedo de hacer un hemotorre, obviamente que no. Y excepcionalmente lavo y coloco la mejor de las dos cápsulas, porque a veces una es más gruesa que la otra, la más fina. Como alguna vez no he podido hacer la capsulectomía anterior porque tenía demasiado poco tejido, y lo que he hecho es el emparrillado y sacar algunos cuadrados de cápsula y otros no, y un injerto de grasa como para darle un poquito más de cobertura. Pero en la posible capsulectomía total, ¿por qué? Porque si es una infección subclínica, una colonización, y en la mayoría de las contracturas capsulares, no sé qué opinan ustedes dos, siempre hay un seroma, casi siempre, mínimo, yo lo mando a estudiar, siempre da negativo, por eso es subclínico. Entonces, si se puede hacer capsulectomía total, yo capsulotomía diría hago excepcionalmente cuando me veo forzado por la situación clínica, si no, no. Perfecto. Hay una pregunta que probablemente sea para ti también, Alexandre. Pregunta el doctor Guridi si en caso de una vuelta de campana, una rotación de 180 grados de un implante liso, ¿cuál es tu conducta? Eu não uso implante liso. Implante Nunca liso. usei. Pero una paciente que viene a verte, Troca troca por câmbio por texturizado. Por texturizado. Perfecto. Javier, hay otra colega, la doctora Carol, que nos pregunta ¿cómo haces el seguimiento de las pacientes menores de 40 años con implante y las mayores de 40 años? La idea es que vengan todos los años, menor de 40 años, solamente ecografía anual, porque por ahí puede haber un seroma que uno no lo diagnostique o una rotación del implante, en el implante anatómico, que está descrito, y bueno, el implante anatómico es de pequeño volumen, si es grande te vas a dar cuenta clínicamente. Y a partir de los 40 años, siempre mamografía y ecografía. Y cuando hay una duda, la derivamos al mastólogo, porque por ahí tiene un fibroadenoma, algo, y bueno, eso yo lo manejo siempre con el mastólogo. Pero creo que nosotros tenemos que hacer prevención de cáncer de mama, entonces es una nueva rutina que hemos tomado hace 3, 4 años. Perfecto. Perfecto. Y un método diagnóstico que es muy importante, sobre todo para aquellas pacientes que llevan más de 15 o 20 años de implante, obviamente la resonancia magnética nos permite hacer unos diagnósticos de roturas intracapsulares que muchas veces no las percibimos al tacto, ¿no? Sim. Gustavo, nesse tema é muito importante que a gente está começando,
Eu, rapidamente, para a gente não se estender muito, mas assim, a gente teve algumas crises dos implantes mamários. Né? Tivemos uma crise do Dow Corning, que culminou com a moratória. Depois tivemos uma crise da PIP em 2011, né? Os implantes franceses. Aí agora estamos tendo a crise do BLCL. Então, algumas coisas, eu acho que a crise da Dow Corning levou a gente a melhorar os implantes mamários, levou a gente a desenvolver textura, desenvolver coisividade de gel, desenvolver um monte de coisa. A da PIP mostrou o que você falou para nós. Ou seja, os implantes, mesmo que sejam bem feitos, implantes de alta tecnologia, eles rompem também. Então, a ressonância é importante para a gente ir atrás de uma forma, né, proativa das rupturas dos implantes. E a terceira crise, que é o BLCL, não levou a lugar nenhum bom. Ou seja, pelo contrário, está levando nós a aumentar as nossas contraturas capsulares, está despontando uma coisa no Brasil, acho que no mundo inteiro, a tal da doença do implante do silicone. Não se falava. Quem levantou essa lebre no nosso meio foi o BLCL. A gente precisa falar isso. A gente teve uma insuflação dessa doença, fizeram uma propaganda dessa doença com o intuito de derrubar as texturas, que eu não entendo o motivo pelo qual isso se faz. E esse BLCL trouxe o quê para o nosso mercado? O medo das pacientes com implantes mamários. Eu tenho recebido pacientes com medo dos implantes mamários hoje, que não se falava nisso. O paciente não tinha. Então, a síndrome do BLCL, ou seja, a crise do BLCL, está levando uma síndrome do medo dos implantes mamários. A gente está cada vez vendo mais pacientes falar em explante. E aí a gente começa a discutir outras coisas que não cabem hoje, mas as repercussões em relação ao EIJA, ao bleeding do silicone. Hoje tem publicações no Plastic em relação à letalidade do dímero D4 e D5 do silicone. Quer dizer, então a gente está colocando só medo no silicone. Daqui a pouco nós vamos conseguir macular a única ferramenta que nós temos para fazer o aumento mamário no ano 2020. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E chega-se ao cúmulo, só terminando, de a gente programar a troca de novo do implante. Tem gente já falando isso, só quando chegar a 8 anos, troca. Vamos fazer troca seriada, como nós fazíamos em 1980. Quer dizer, então, assim, olha como a gente vai agredir mais os nossos pacientes por causa do BLCL. Sí, ibas a hacer algo, Javier. Sí, eso es lo que yo veo en el mercado americano. Los americanos tienen un mercado de pacientes que no quieren implantes mamarios por todo lo que han vivido, y tenemos colegas como el doctor Roger Curry con excelentes resultados, pero que son 4 a 6 cirugías para hacer un injerto graso, y la mujer tiene que estar 2 meses, o en el nuevo protocolo con el Brava 15 días dormir. Yo me puse un holter 2 veces en mi vida y no conseguí dormir, y eso que me duermo hasta sentado. Me imagino una mujer que tenga algo que le succiona permanentemente los pechos para poder tener mejor receptividad del injerto graso. Entonces, eso que ya sucedió en Estados Unidos es lo que está diciendo Alexandre que estamos viviendo hoy en Sudamérica. Una disminución de la cantidad de pacientes que vamos a operar, un miedo de las pacientes operadas, y quizás una creación de un nuevo nicho en donde algunas pacientes digan, yo no quiero implantes, pero claro, la tenemos que someter a 4 o 6 cirugías para tener un resultado, y si no usas un Brava, lamentablemente es como poner un injerto de piel en donde no esté granulado. Yo creo que ese injerto graso en estética no funciona así en reconstrucción mamaria. Así es, Javier, lo que vos mencionabas es muy importante tenerlo presente. Hay una pregunta del doctor Javier Ruiz Barea de Bolivia que pregunta a ambos. Dice, en caso de contractura unilateral con evolución de corto plazo y cambio de plano, ¿cambia las dos? La pregunta para los panelistas. ¿Está claro? Javier. ¿Está Sí. claro? Sí, Yo está claro. voy primero, Alexandre, ¿puede ser? Claro, claro. Depende si la paciente es mía o no. Depende si la paciente tiene los stickers de los implantes, que en teoría todo paciente tiene que tener los stickers de su implante, pero yo sigo viendo que se operó hace 2 o 3 años. A veces no se acuerda el nombre del médico, menos que tiene los stickers. Entonces, si es una paciente que operé yo, que sé qué es lo que coloqué, yo hago el recambio unilateral, aunque me tenga que ir submuscular del otro lado y que queden en 2 planos, y que le explico a la paciente que probablemente el envejecimiento en 5 o 10 años
haya que hacer algo porque no va a ser exactamente igual. Es como cuando colocamos dos implantes de diferentes tamaños, no de una medida consecutiva, sino muy diferente. Ahora, si yo no la operé esa paciente, no tengo referencia de él, yo le cambio los dos. Bien. Alexandre, ¿quiere hacer alguna acotación? Eu acho que depende quanto tempo tem de implante mamário. Se for muito precoce essa contração, provavelmente a questão é de um lado só. Então, se for menos do que 2 anos, eu troco de um lado só. Se for mais do que 2 anos, eu sempre troco dos dois lados. Porque se eu trocar de um lado só, com mais de 2 anos, daqui a pouco aqui vai ter contratura, aqui não. Eu tenho que trocar de lado. Então, eu vou disparear muito. Então, 2 anos, para mim, é o tempo que eu uso. Se for menos de 2 anos, um lado só. Mais do que 2 anos, dos dois lados. Javier, una pregunta del doctor Pinto para vos. Dice el doctor Pinto, ¿qué material de sutura utilizas para fijar el surco? Mononylon 3 ceros o a veces 4 ceros, dependiendo del tamaño de la paciente, y lo fijo al periósteo de la costilla. A veces justo estoy en el espacio intercostal, entonces ahí, bueno, obviamente no voy al periósteo, con un nudo invertido, 3 puntos, como lo preconiza Dennis Hammond, que no me salió el nombre, o William Adams, y siempre nylon. Perfecto. A ver si hay alguna otra pregunta. Si no, yo tengo otras para hacerles. Dice que ahí sí. aparecen. Hay una pregunta interesante, Alexandre. Refiere el doctor Freddy Rodríguez de Colombia, es un amigo personal, así que le mando un gran abrazo, de la cantidad de pacientes implantadas en el mundo. Si tienen, tanto sea Alexandre como Javier, alguna estadística de qué proporciones son implantes lisos y qué proporciones serían implantes texturizados ou de textura. Gustavo, essa é a grande pergunta. Não tem essa estatística. Não tem. Não tem. Mas a sensação, e eu não tenho dúvida, que sem exagero, sem querer ter um viés aí, pelo menos 2/3 dos implantes do mundo inteiro devem ser texturizados. 2/3. Perfecto. Mas assim, não tem essa estatística. Alexandre, una pregunta. Perdón. Javier. Yo creo, Freddy, un gran saludo. Yo creo que no hay una estadística, como dice Alexandre, concuerdo que 2/3 son texturizados, pero los americanos con la moratoria pusieron lisos con solución salina y tienen la mayor cantidad de linfoma en el mundo, la mitad de los casos. Entonces, que los relacionemos siempre solamente con el implante texturizado es algo que me da vuelta en la cabeza y no me cierra realmente. Por eso puse que tanto Sudamérica, Europa, China, Oceanía tienen mucha experiencia con el texturizado. Centroamérica no tengo los datos. Y Estados Unidos hizo una puntita cuando entró Sientra con los texturizados. Antes fueron lisos, volvió a los lisos y tiene el mayor índice. Realmente no tenemos un registro aceitado de todo esto, ¿no? Alexandre, la sociedad brasilera, tú eres el referente en la sociedad brasilera y representante ante el Global Network de VACL. ¿Hay un catastro permanente de linfomas en Brasil? No, o sea, ¿recibes información permanente de la cantidad de casos diagnosticados? Não, a gente divulga, só que não existe uma obrigatoriedade, não é compulsório o aviso. O paciente pode ter o caso e não nos informar, entendeu? Mas assim, a gente tem um centro na sociedade que recebe os casos e a gente está tabulando. A gente começou a fazer, antes da pandemia, reuniões com a Anvisa, que é a FDA brasileira, que é nosso sistema de agência de vigilância de saúde, para fazer um cadastro como o FDA fez, um database nacional e mundial. A gente não fez. A gente não tem um cadastro nacional de casos. A gente tem assim, toda vez que a gente fica sabendo do caso, a gente vai atrás, tenta coletar informações e a gente fica sabendo de quase todos os casos. Claro que deve fugir um pouco do nosso controle isso. Mas não passa, no Brasil,
sabidamente, não passa de 50 casos. Não passa. Nós temos 28 no nosso database, mas não passa de 50 casos. Perfecto. Javier, ¿la Sociedad Argentina? La Sociedad Argentina es nuestro actual presidente, Martín Colombo. Yo no hablé con él por este tema, pero tenemos registrado 12 casos. Yo no sé si tú tenés alguna información más nueva que esa. Y realmente tampoco tenemos un departamento que se ocupe o la obligatoriedad de denunciarlos nosotros como miembros de la sociedad. Y bueno, tenemos mucha gente por fuera de la sociedad, lamentablemente, ¿no? Pero no. No, está perfecto. Hay un consenso en ambos en cuanto a la vía de acceso y al plano, precisamente, de elección en cuanto a lo que es una mastoplastía primaria o una secundaria. Una pregunta de uno de los colegas que están asistiendo es si la vía periareolar la recomiendan, y en el caso de casos secundarios, que ya hay un primario por vía periareolar, si utilizan otra vía. Eu indico a via periareolar em alguns casos, não é a minha via de escolha, mas, assim, por exemplo, em pacientes que o sulco é muito alto, que eu preciso descer o sulco, em mamas tuberosas, e quando tem areola muito grande, o CAP muito grande, então eu indico direto periareolar. Mas, habitualmente, minha via de escolha é pelo sulco inframamário. E se eu precisar reoperar uma paciente por via periareolar, eu não vejo dificuldade. Eu reopero. Minha maior dificuldade, em alguns casos, é reoperar quando eu coloco por via axilar. É uma exceção, mas a reoperação via axilar muitas vezes é complicado. Capsulectomia por via axilar é complicado, mas dá para fazer, mas eu não faço. Quando preciso abordar uma coisa, capsulectomia, eu faço direto por via inframamária. A mí, yo hasta hace 3 años yo colocaba por vía periareolar, cambié por la bibliografía a la vía submamaria. Pero cuando la paciente viene un recambio, yo mostré los 2 videos introductorios con el guante, con prótesis de 520, mi media es 400, no es tan grande. La primera era un recambio y tenía la cicatriz por la areola, así que no tengo ningún problema. Sí tengo un truco, le hago una elipse, o sea, a la areola le saco una media luna de piel para que la incisión me quede más grande, para que pueda hacer la capsulectomía más fácil, con mayor acceso. Y cuando la paciente ya tiene la vía areolar, yo vuelvo a entrar por la vía areolar, salvo la axila, como dice Alexandre, en donde yo quiero hacer una buena capsulectomía, elijo por la vía areolar o por el surco. Y cuando la paciente tiene una mama tuberosa, yo se lo planteo a la paciente hacerle 2 cicatrices si ella acepta. Entro por el surco, subfacial, y luego hago la resección de piel periareolar. Le explico a la paciente. Cuando la paciente por alguna causa me dice que son 2 cicatrices, que tiene queloide, bueno, entonces hago solamente la periareolar. Acabo de operar hace menos de un mes una paciente con la mamá con cáncer de mama, la abuela con cáncer de mama, con la autorización del mastólogo porque tiene 28, 29 años, y una mama semituberosa. Hicimos abordaje submamario, plano subfacial, le dije que en la ecografía la fascia no se ve en una resonancia, le van a decir que está delante del músculo, que se quede tranquila, y hicimos la incisión periareolar para reducir la protrusión del complejo areola-pezón. 2 preguntas más, una para Javier y otra para Alexandre. Para Javier, uno de los colegas pregunta, digamos, ¿qué cantidad de colección o seroma consideras punzable o que requiera, ¿no es cierto?, una punción diagnóstica en un seroma postoperatorio tardío? Y para Alexandre es puntualmente, si Javier ya lo mencionó, que no usa drenajes actualmente, si tú utilizas drenajes en las mastoplastías primarias y en las mastoplastías secundárias. Gustavo, eu não tenho isso, nunca uso ou sempre uso. Eu não tenho esse posicionamento. A maioria das vezes eu não uso dreno. A maioria das vezes eu não uso dreno.
Em alguns casos, onde eu vejo que está, sabe, sangrando, babando um pouquinho mais, eu coloco. Mas se a cirurgia estiver muito sequinha, estiver sem qualquer bleeding, sem qualquer sangramento, eu não ponho o dreno. Não sou contra pôr dreno. Eu não gosto. Acho que a gente deve evitar meios de contaminação, mas eu habitualmente tenho como premissa não usar dreno. Mas se precisar, eu ponho dreno. Gustavo, se me cortó, no escuché, volví a entrar. Había una colega que preguntaba puntualmente si, ¿cómo hacías el diagnóstico de seroma y cuál era, digamos, la cantidad que a vos te orientaba para hacer una punción diagnóstica o hacer eventualmente otro procedimiento? El seroma muchas veces es manifiesto, eso no hay ningún problema, pero como nosotros hacemos un control anual con la ecografía y clínicamente, básicamente si hay un seroma, lo primero, la ecografía, y el ecografista nuestro hace mini invasivo, o sea, ya lo pulsa y lo aspira y ya está entrenado para mandar al laboratorio de parasitología. Pero me ha pasado de tener recambios de prótesis que me decía que no había seroma, y he tenido 2 o 3 casos, es más, con seromas bilateral de 200 mililitros y con una paciente con 2 ecografías que informaba 0.5 a 1 mililitro, pero eso me pasó hace muchos años, no ahora, ¿no? Es decir, yo creo que todo método de diagnóstico tiene un falso positivo, un falso negativo, como la resonancia, el signo lingüista, y en 10 o 20% falso positivo, falso negativo, ruptura. Totalmente. Hay una pregunta que va dirigida, yo creo que ya algo mencionaste, Javier, en los casos secundarios, ¿no es cierto? ¿Cómo evitas la umbilicación de la cicatriz periareolar en caso que accedas nuevamente por ese tipo de incisión? Cierro en 3 planos, como queriendo hacer una eversión de los tejidos. Justamente hay pacientes que no tienen demasiado grosor de los tejidos, pero si tengo alguna eversión, y el bolsillo tiene que ser un poquitito más amplio para que te consiga dar ese margen de cierre, porque he tenido casos que queda un hachazo, una umbilicación, y he tenido que corregirlos, muy pocos, pero sí. Alexandre, en tu rutina en reconstrucción mamaria, ¿no es cierto? Habitualmente usas expansor implante, utilizas expansores permanentes, utilizas primariamente implantes. Hoje em dia, quando possível, eu estou indo direto para o implante. E quando possível, direto implante. E quando possível, eu uso o ADM, eu uso a matriz dérmica, a celular, eu uso... Sempre que eu posso, eu faço hoje em dia reconstrução pré-peitoral com implante e direto. Implante anatômico ou redondo? Implante anatômico. Bien. Texturizado sempre. Bien, bien. Bueno, yo honestamente, para mí ha sido más que satisfactoria las exposiciones. Yo creo que con las exposiciones ya me quedé satisfecho. O sea que las preguntas han venido mucho de la audiencia, una audiencia muy activa. No sé si los organizadores quieren hacer alguna pregunta. Sí, hay una pregunta puntual acá que nos está llegando, creo que llegó de diversos doctores, es consultan por lo menos si los implantes considerados nanotexturizados dan la misma estabilidad que los macrotexturizados. Exacto, es así. Interesante, es me parece. Para ambos. Yo solamente puse un implante de nanotextura, y que lo tiene puesto mi jefa de instrumentadoras hace 3 años más o menos, pero puse un solo caso, no puedo contestar, no tengo experiencia, debería haber puesto como mínimo 20 casos para poder decir. La verdad que el comportamiento de esta paciente que es mi instrumentadora es exactamente igual como el de otra paciente, pero no tengo las condiciones para poder responder eso. Alexandre, nanotexturizado y o poliuretano, ¿experiencia? Não tenho experiência nenhuma, nem com poliuretano, nem com nanotexturizado. Nunca usei nem poliuretano e nem texturizado. Eu tenho uma experiência em troca de nanotextura, troquei alguns pacientes que tiveram rotação
e me procuraram para trocar, e também troquei alguns poliuretanos, mas eu utilizar primariamente, nunca usei nenhum dos dois implantes. Gustavo, yo usé Sí. 5 años poliuretano Silimed, te estoy hablando hace 15 o 20 años atrás. Realmente el poliuretano da menor índice de contractura capsular en ese momento, pero he recambiado muchas de esas pacientes mías y después de 10 años tiene el efecto velcro, pero algunas se contracturan, es decir, el poliuretano es reabsorbido y se comporta como un implante liso. Creo que el implante poliuretano tiene muy buena indicación, pero mi experiencia, estamos hablando hace 15 a 20 años atrás, donde la calidad de los implantes no era exactamente la misma de ahora. Quizás los nuevos poliuretanos puedan tener más ventajas o no, pero creo que el poliuretano en algunas indicaciones es excelente. El problema es que donde se puso el implante, ahí quedó, no se mueve, ¿entendido? Tal cual. La técnica tiene que ser bien depurada. Tal cual. Bueno, como decía, creo que ahora sí, Federico, ¿terminamos? Sí, muchas gracias, doctor Gracias. Gustavo, un gusto, un honor contar con ustedes y la verdad que desde parte de GCA, por lo menos que queremos brindar este espacio, les agradecemos por el espacio científico, por la discusión con evidencia científica. Es un honor para nosotros contar con ustedes en este espacio, les agradecemos mucho. Y en ese sentido también los invitamos a todos los participantes, que han sido muchísimos, a que se sumen el próximo jueves a esta misma hora. Vamos a tener por primera vez lo que llamamos el Café con Expertos, que es con los doctores Viñal, Gagliardi y Ventura, 3 médicos que tienen más de 40 años de experiencia, y van a compartir con nosotros también su experiencia y las consultas del público. Y a ustedes 3 les agradecemos muchísimo por su tiempo y esperamos poder contar con vuestra participación en breve otra vez en este tipo de charlas. Bueno, para mí, si vos me permitís, yo quiero hacer un agradecimiento, porque realmente 2 exposiciones brillantes, con una fundamentación científica, es muy importante para los asistentes, sobre todo los asistentes jóvenes, que se hayan llevado un concepto claro, y el concepto es de fundamentalmente hacer la elección adecuada del implante, tener presente el lugar donde van a colocar el implante, el fundamental el seguimiento de los pacientes, sospechando o no sospechando patologías benignas o malignas, y la educación médica continua siempre tiene que estar fundamentada científicamente. Así que muchas gracias, Alexandre, doctor Alexandre Piazzi de San Pablo, muchas gracias doctor Vera Cundiaro de Salta, Argentina, y muchas gracias a Federico Estivala, a Giselle Cadaval y a Nicky Parson de JC Academic. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Obrigado. Hasta pronto. Bom dia. Gracias.